La misericordia de Dios es un atributo central de su carácter, revelado a lo largo de toda la Escritura. No es simplemente un sentimiento, sino una acción de compasión y piedad hacia el ser humano. En el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios se revela de múltiples maneras, especialmente en su relación con el pueblo de Israel. En Éxodo 34 versículos 6 y 7 encontramos uno de los pasajes más profundos y citados sobre el carácter de Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Luego en Deuteronomio 4 versículo 31 dice, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Destaca la inquebrantable fidelidad de Dios a su pacto, impulsada por su misericordia. También en Salmo 103 versículo 8 al 14 la palabra dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así, vemos cómo la misericordia de Dios se manifiesta con el perdón a nuestras faltas y debilidades, quien ciertamente tiene paciencia al tratar con los humanos que somos llenos de pecado e inmundicias. Por otra parte, Isaías 55 versículo 7 dice claramente, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto nos lleva a entender que debemos dar un giro en nuestra vida y volvernos a Dios, el hacedor de la vida, quien tiene todo poder y autoridad para perdonarnos, y tener misericordia de nosotros. La misericordia de Dios también se manifiesta en su compasión por el sufrimiento, así lo vemos en Lamentaciones 3 versículo 22 y 23, donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En el Nuevo Testamento, encontramos la misericordia de Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así tenemos en el libro de Lucas capítulo 1, el cántico de María que dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, y el cántico de Zacarías, donde habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios. Si pensamos en que nos hace merecedores de la misericordia de Dios, la respuesta es nada. Tal como se confirma en Tito 3 versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, y es que nadie es salvo por obras, sino por la sola misericordia de Dios, de manera que aunque seamos en esta tierra personas que tengamos buenas obras y seamos piadosos, aún así no sería suficiente para alcanzar la salvación que nos da Dios a través de Jesús, porque la salvación es por gracia, no por obras. ¿Te has preguntado si Dios nos pide a nosotros ser misericordiosos? La verdad es que como Jesús es el fiel ejemplo de misericordia, y nosotros hemos sido llamados a seguir y a imitar a Jesús, si se nos pide ser misericordiosos en nuestra vida. Así lo confirma Mateo 9 versículo 13, donde dice, id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Por su parte Mateo 23 versículo 23 nos invita a poner más atención a la misericordia en nuestro actuar, diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. También Lucas 6 versículo 36 nos ordena, sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué podemos hacer entonces para alcanzar la misericordia y la piedad de Dios? En Hebreos 4 versículo 16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que ya sabemos la respuesta, no queda más que acercarnos al Dios vivo, al único que puede darnos vida y hacernos renacer,
tal como lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para comprender de mejor manera cómo actúa la misericordia de Dios en la vida del hombre y de la mujer, tenemos en la palabra de Dios la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo a su padre, He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Esta parábola nos muestra la naturaleza misma del hombre, de ir tras los placeres de la vida, malgastar lo que Dios nos da, y como parte de un ciclo, llegar a un punto de sentirnos hundidos en el lodo y desear que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios como un padre amoroso siempre está esperando al hijo que se había alejado, porque a pesar de que como hijos podemos irnos lejos de su camino, no por ello dejamos de ser hijos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, de manera que se cumple el Salmo 36 cuando dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es una manifestación de su amor y misericordia infinita e inmutable. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo vídeo.